La historia de los villanos siempre resulta más cautivadora que la de los héroes. ¿Por qué? Porque los monstruos no nacen siéndolo, los monstruos se forjan. Durante todo este tiempo, él ha vivido preso del miedo. Un dolor constante, insoportable. Intentó resistir, pero nada cambió. Y justo cuando pensó en rendirse y dejarlo todo atrás, comprendió algo, él podía cambiarlo todo. Si algún día lo enfrentas y tratas de señalarle sus errores, él solo responderá, todos me dieron la espalda. Yo solo hice lo necesario para seguir con vida. Ah, lo siento. Tal vez me estoy adelantando demasiado. Volvamos al principio. En una escuela cualquiera, en algún rincón olvidado del mundo, había un chico que, mientras los demás escuchaban la clase, él escribía. No era una carta de amor. Era una despedida. Sus últimas palabras. ¿Sabes de qué hablo? Ese joven estaba decidido a quitarse la vida, pero antes de irse quería dejar un testimonio de su infierno diario. Su maldita vida escolar. El día que cumplía años, en lugar de recibir abrazos o felicitaciones, sus compañeros le dieron una brutal paliza. Como si eso fuera algún tipo de tradición. Le cantaban feliz cumpleaños mientras lo golpeaban, imitando la forma en que tus padres te corrigen a golpes. Pisaron su pastel. Luego lo obligaron a comerlo del suelo, como si fuera un animal. Y para rematar, grabaron todo. Tomaron fotos. Tenía que sonreír en ellas o lo golpearían aún más. Por suerte, el timbre de salida sonó, rescatándolo por un momento. Pero no sin antes decirle que mañana traerá otro pastel. La fiesta continúa, le dijeron. Jonathan, nuestro protagonista, no soporta más al miserable de Wander. Pero su mente se ve interrumpida cuando el profesor lo regaña, ¿qué hace aún afuera? La campana sonó hace rato. Dentro del aula, sus compañeros, los mismos que deberían preocuparse por él, no hacen más que reírse, burlarse, llamarlo fracasado y decirle que se largue. Jonathan solo desea desaparecer. Suplica por dentro que nadie lo mire, que dejen de reírse de él. Solo quiere que lo dejen en paz. Eso es apenas una muestra de todo lo que ha tenido que soportar durante años. Por eso, decidió no aguantar más. Ya no será el saco de boxeo de nadie. Solo quiere ser libre. Y en esa carta final, siente una extraña paz, le parece perfecta. Si se tratara de un concurso de despedidas, la suya ganaría sin duda. Aunque se pregunta, ¿qué ocurrirá cuando ya no esté? No lo sabe. Pero si sabe una cosa, va a asegurarse de dejar una marca imborrable en Wander. Quiere que lo culpen. Que todos piensen que fue él quien lo empujó al abismo. Tal vez su espíritu lo observe gritar de desesperación. Y si no, no importa. Solo imaginarlo ya le produce alivio. ¿Y su familia? Su hermano, obsesionado con los libros, seguramente estará estudiando incluso en el velorio. Su hermana, como siempre, estará pegada al teléfono. Y sus padres, bueno, no cree que derramen lágrimas. De todos sus hijos, él era el inútil, el que no destacaba en nada. Camino a casa, pensó en dejarles unas últimas palabras. Tal vez disculparse. Pero durante la cena notó algo extraño, su madre no estaba. Preguntó a su hermano, pero él seguía enfocado. Según su hermano, su madre llegaría más tarde de lo normal. Luego se levantó de la mesa sin apartar la vista de sus apuntes y se marchó sin decir palabra. Jonathan intentó hablar con su padre. Comenzó pidiéndole disculpas, especialmente por haberle pedido dinero extra. Así iniciaba su despedida. Pero su padre, sin siquiera mirarlo, lo interrumpió, te estás parando frente al televisor, quítate que no veo. Jonathan, quien esperaba escuchar algo diferente, algo mínimamente humano, solo asintió con los ojos bien abiertos y se hizo a un lado. Lo que no sabía era que lo que estaba a punto de ver en esa pantalla, cambiaría su vida por completo. Un reportaje mostraba a un hombre arrestado por la policía. Un asesino. Según la prensa, era un criminal peligroso. Pero al comenzar a hablar, el hombre lo negó todo. Yo no soy un asesino, dijo con voz firme. Me llaman loco, pero ustedes no conocieron a quienes eliminé. Aquellos miserables arruinaron mi vida. Se burlaron de mí,
de mi familia, me convirtieron en una sombra. Mencionó nombres. Uno tras otro. El Bab, King, Toyo, Hai, Dukan. Todos unos demonios. Luego miró directo a la cámara, como si le hablara a alguien específico. A ti te hablo. A ti, que estás ahí sufriendo. Deja de pedir perdón. A nadie le importa lo que te hagan. Defiéndete. No eres tú quien debe morir. Haz lo que tengas que hacer para seguir con vida. Jonathan sintió que esas palabras iban dirigidas solo a él. Está mal de la cabeza, murmuró su padre. Por más que te molesten, eso no te da derecho a matar. Podrías defenderte sin llegar a ese extremo. Pero Jonathan estaba hipnotizado. Se puso de pie y comenzó a aplaudir, como si acabara de escuchar una conferencia inspiradora. Tiene razón, susurró para sí. Toda la razón. No soy yo quien tiene que morir. Esa noche no pudo dormir. Buscó información sobre ese hombre. Descubrió foros y grupos donde muchos contaban historias similares. Allí encontró una verdad que nunca había considerado: él podía eliminar a sus agresores y seguir vivo. Pero claro, sabía que lo atraparían, lo llamarían asesino, lo condenarían de por vida. Y él no quería eso. No podía. No tenía corazón para hacer daño. ¿Por qué me empujan hasta este punto?, se preguntaba con lágrimas. Yo solo quiero vivir en paz. Deseó con fuerza que alguien más se encargara de Daniel. Que alguien hiciera justicia por él. Pero sabía que eso no ocurriría. Si no hacía algo, él sería el siguiente en caer. Se levantó, fue hasta una vieja caja de herramientas y encontró lo que buscaba. Sosteniéndola, practicó movimientos. Se convencía a sí mismo de que podría hacerlo. Sí, yo puedo. Yo tengo que hacerlo. Al día siguiente, ya en la escuela, comprendió que no podía. No iba a hacerlo. A menos que Daniel le diera un motivo. Y como si el destino escuchara sus pensamientos, Wander apareció y le golpeó en la cabeza. Apúrate, le ordenó. Saca el nuevo pastel de cumpleaños. Vamos a celebrarlo ahora. Jonathan no sabía qué hacer. ¿Atacarlo de inmediato? ¿O esperar? Se debatía en su mente. Wander se le acercó, burlón. El chico temblaba. Quería actuar. Decía hazlo ya, pero su cuerpo no reaccionaba. Wander lo tomó del hombro. ¿Qué pasa contigo? ¿Se te olvidó traer el pastel? Fue entonces cuando Jonathan recordó una lección de ciencia. Pavlov y su perro. El sonido de una campana hacía babear al animal porque lo había condicionado. En su caso, años de abusos lo habían condicionado al miedo. Solo ver la cara de Wander bastaba para paralizarlo. Toda la valentía de la noche anterior desapareció. Recibió una bofetada. Ocultó la herramienta. Se odiaba. Se despreciaba tanto como odiaba a Daniel. Lo arrastraron afuera. Lo esperaban con un banquete, gaseosa mezclada con pasta dental, papas fritas trituradas, calcetines usados, cigarrillos, y un catarro como toque final. Le ordenaron que se lo bebiera. Se negó. Otra bofetada. Una más y será peor, le advirtió Daniel. Lo hizo. No tuvo opción. Vomitó. Daniel mandó a traer más. Hasta que lo retengas, dijo riendo. Jonathan se sintió mareado. Enfermo. Cansado. No podía más. Corrió. Quería huir. Pero eso solo provocó más carcajadas. ¿Por qué corro?, pensó. Mañana volveré, y me matarán igual. En ese momento, una mano lo agarró por el cabello. Era Daniel. Lo insultó, lo tiró al suelo, lo golpeó. Lo alzó del cabello otra vez. Lo arrastraba. Jonathan no podía más. Quería defenderse, pero el miedo lo dominaba. Un camión dobló la esquina. En un instante de lucidez, Jonathan empujó a Daniel a la calle. El matón, molesto, volteó para insultarlo, sin notar el vehículo que venía directo hacia él. Los secuaces regresaron. Vieron una multitud, una ambulancia, caos.
Jonathan se alejaba, como podía. Su rostro estaba pálido, desencajado. La gente lo miraba con miedo. Él también estaba en shock. ¿Qué acabo de hacer?, se preguntaba. Lo empujé, pero si no lo hacía, moría yo. Y sí. Ese día cambió todo. Ese fue el día en que entendió que podía sobrevivir. En casa, no lograba procesarlo. ¿Y si Daniel estaba muerto? ¿Y si lo descubren? ¿Qué pasará ahora? A la mañana siguiente fue a la escuela, como si nada. Tal vez la policía me esté esperando, pensó, temblando. Pero no. Todo parecía normal. Ruido, risas, el mismo ambiente. Todo igual, excepto por una cosa, Daniel no estaba. El profesor explicó, Daniel sufrió un accidente. Fue atropellado por un camión. Está en coma. Sus heridas son graves. Tal vez no despierte jamás. Al parecer cruzó sin mirar. Si desean visitarlo, está en el hospital número 0. Recen por él. Jonathan sintió un enorme alivio, y luego culpa. No deberían sentirme bien, se dijo. Mejor descanso. Necesito dormir. No ha dormido para nada. Aunque sea por unos días, quiere vivir una vida normal, y por fin la tuvo. Una clase ordinaria, sin pastel de cumpleaños, sin insultos. Incluso pudo, luego de mucho tiempo, leer una novela. Una vida escolar normal. No podía creerlo. Se saltó el almuerzo solo para poder leer. Eso era algo que no había podido hacer en años. Hasta ahora, todo eso se lo habían robado. No puede evitar llorar. Llora por todo lo que se había perdido. Pero su felicidad se rompe cuando un compañero le pregunta directamente si fue él quien empujó a Wander. Jonathan se sorprende. Otro chico dice que solo es una broma, pero entre risas, el primero insiste, lo vio con Wander antes del accidente. Pero claro, para ellos es imposible que un cobarde como él haya hecho tal cosa. Es la primera vez que ser un perdedor lo salva de un problema. Además, todo se siente tan diferente. Todos solían intimidarlo de alguna forma, pero sin Wander, es como si nadie buscara pelea. Nadie está siendo intimidado. Todos se ven cómodos. Hay paz. Tal vez hizo lo correcto. Comienza a convencerse. Sí, lo que hizo está bien. No lo van a atrapar. Es lo mejor que ha hecho, hasta que ve llegar a la escuela una unidad de policía. Luego es llamado a la oficina del director. Allí es esposado bajo arresto por intento de homicidio. Sus esperanzas se hunden en el último círculo del infierno de Dante. Los maestros no lo pueden creer. Pero hay una grabación. Él lo empujó. Es claro para la policía. No hay duda. Jonathan una vez tuvo un sueño. Soñaba con ir a la escuela como alguien normal. Pero al final, parece que Dios sí existe, porque no permite la felicidad a un don nadie como él. Luego de eso, todo fue rápido. Sus padres en la comisaría. Su madre llorando. Todo empeoró. Tuvo que ir a disculparse con la madre de Wander. Salva a mi hijo, decía ella. Mi hijo es un angelito. ¿Por qué lo hiciste? Luego, el juzgado, culpable. 2 años de libertad condicional. Tuvo suerte. Sí, suerte. Porque se pudo demostrar que Wander lo maltrataba, y que ese día Jonathan estaba ebrio, la bebida que le dieron contenía mucho alcohol. Por eso se sentía tan mareado. Se salvó. Se salvó del reformatorio. Se salvó de prisión. Pero no estaba feliz. Perdió. El desprecio en la mirada de su padre era palpable. Tuvo que volver a la escuela. El comité lo reprendió y fue expulsado. Al salir, sus compañeros, esos hipócritas, tan culpables como Wander, se burlaron de él. Decían cosas como, intentaste matarlo. Él solo te golpeaba, nunca quiso matarte. Claro, como si eso justificara todo. Como esos que dicen, mi hijo solo robaba motos, no mataba gente. ¿Pero qué más da? Jonathan jamás volverá a ver esas malditas caras. Ahora solo estará en casa. Nadie lo molestará.
pobre iluso. Al llegar, lo primero que oye es, vete. Sal de mi casa, le dice su padre, sin mirarlo. Y aunque lloró, rogó, su padre no cambió de idea. Tan buenos, parecían tristes. ¿Quién sabe? Igual fue echado. Bajo la lluvia. Sin techo. Solo. ¿Por qué tanto mal le pasa a él? No pedía mucho. Solo una vida normal. Ahora no le queda escuela. Ni familia. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué la vida se empeña en castigarlo? Ahí están ellos. Los amigos de Wander. Lo estaban buscando. Un tal Ale y varios de sus panas. No planeaban simplemente dejarlo ir. Lo golpearon como siempre. Todo su cuerpo dolía como si fuera a romperse. No podía hacer nada. Uno de ellos le dice, no importa lo que hagas. Siempre serás una basura. Deberás rogar como un perro. Pero Jonathan ya no está dispuesto. ¿Acaso creen que empujarlo contra un camión fue cruel? Él lo empujó cientos de veces. Él lo llevó al límite. Él no hizo nada malo. Ustedes fueron los que me molestaron, grita Jonathan. Malditos animales. Uno se enoja más. Baja para golpearlo. Lo insulta. Lo escupe. Pero esta vez, algo cambia. Jonathan no está dispuesto a ser víctima. Toma un ladrillo. Impacta directo en la cabeza del maldito. Los demás se sorprenden. Pero Jonathan ha terminado. Vuelve a golpearlo. Luego otro golpe. Y otro. Le ha partido la cabeza a ladrillazos. Los otros gritan. ¿Qué carajos hiciste? Estás loco. Pero Jonathan ya no piensa. Ya no se va a sentir culpable. Saldrá de esta basura. No morirá. Tiene que matar. Los amigos de Ale se enfurecen. Un ladrillo no es un arma, gritan. Solo debiste correr. Pero ahora lo va a pagar. El grupo lo ataca. Jonathan no se detiene. Les golpea con el ladrillo. Pero son muchos. Un palo lo golpea directo en la nuca. De milagro no le rompen el cuello. Aún así, su mirada es la de alguien que no dejará de luchar. Esa mirada molesta a uno. Planea reventarle un ojo. Pero alguien interviene. Un extraño. Les pregunta, ¿qué hacen? Esta es mi casa. Los matones se confunden. ¿Cómo que su casa? Sí. Ese ladrillo de ahí es mi almohada. Le dicen que se largue o lo golpearán también. Él dice que está bien. Se da media vuelta. Pero entonces. La sopa caliente vuela hacia ellos. Uno recibe una patada en la mandíbula. Otro intenta golpearlo, pero el extraño patea arena en su cara, lo esquiva, le da un puñetazo, lo sujeta y le da un rodillazo al abdomen. A otro, le pincha los ojos. Solo queda uno. Va a golpearlo con un palo. El extraño le dice, ¿vas a pelear con un palo? ¿Quieres un cuchillo? Le lanza algo. El matón lo atrapa, son palillos chinos. Y entonces, una patada directa a la cara. Jonathan no puede creerlo. Este tipo, totalmente solo, barrió con la pandilla de Wander. Es refrescante ver cómo esos malditos reciben una paliza. Algunos huyen. Otros se quedan ahí tirados. Jonathan agradece. Pero el extraño le dice molesto, nada de eso. Tú también te vas. Esta es mi casa. Jonathan entiende. El sujeto se entristece. No por Jonathan, sino por la sopa derramada. Te lo ruego, dice Jonathan. Quiero ser fuerte como tú. El extraño le pregunta, ¿acaso quieres que te golpeen? Jonathan se asusta. Pero le ofrece comprarle más sopa si lo escucha. Más tarde, en un puesto de ramen, Jonathan le cuenta su historia. El extraño admite, es una historia retorcida y triste. A él también lo echaron por juntarse con gente problemática. Aún así, lo felicita. Lo que le hiciste a Wander fue genial. Ese maldito se lo merecía. Jonathan pregunta si puede enseñarle a pelear.
Naturalmente que no, responde el extraño. ¿Por qué no?, pregunta Jonathan. Le ofrece comida, le ruega. Pero el extraño lo rechaza. Le dice que no tiene lo que se necesita. Es como una flor de invernadero. Frágil. No ha vivido como él. No es tu estilo de vida. No para un chico como tú. Jonathan llora. Pero no logra convencerlo. Mejor vuelve a casa, le dice el extraño. Jonathan se pregunta entre lágrimas. Hace tiempo que Jonathan ha estado siguiéndolo. Aquel sujeto ya se dio cuenta, incluso lo enfrentó y le propinó un golpe, pero Jonathan no se detuvo. Está convencido de que si quiere cambiar su realidad, tiene que ser como él, fuerte, temido, libre. Le copia todo, su manera de caminar, sus silencios, hasta se viste con ropa que recoge de la basura, al igual que el tipo. Lo ha visto comerse el atún que los vecinos dejan a los gatos, y él también lo ha hecho. Esa vida marginal, casi animal, le hace preguntarse si realmente ese es el camino. Pero cada vez que lo ve pelear, la duda desaparece. El tipo, al notarlo persistente, se detiene. Lo encara. Le pregunta cuánto más piensa seguirlo. Si cree que por mirarlo aprenderá a luchar. Jonathan no sabe qué responder. El tipo sonríe de lado. Está dispuesto a enseñarle, pero con una condición, que derrote al tipo que está a punto de aparecer. Jonathan reconoce al objetivo. Es Bra. Uno de los que le dio una paliza días atrás. Mientras avanzan, su maestro improvisado le explica que lo que hizo con el ladrillo aquella vez estuvo bien, pero que aún pelea como si tuviera miedo. Le dice, si quieres venganza, deja de actuar como víctima. Conviértete en el cazador. Mientras tanto, Bra, ignorando lo que está por ocurrir, habla furioso por teléfono. Se refiere al desconocido como el cabeza de negra y pide que lo ubiquen. No sabe que esta noche, él será quien sea casado. Jonathan recuerda todo lo que ese tipo le hizo. Cómo se burló de él frente a todos, cómo lo engañó con una falsa disculpa solo para ridiculizarlo aún más. El odio le hierve por dentro. Lo acecha como una sombra, y cuando encuentra el momento justo, salta y lo ataca con una doble patada que lo derriba. El extraño, desde la distancia, se sorprende. Jonathan se emociona. Cree que ganó. Pero comete el error de novato, se distrae. Bra se levanta furioso y lo golpea con fuerza. Se burla. Le pregunta por qué lo eligió a él si fue el menos cruel. Pero Jonathan ya no escucha razones. Solo quiere devolverle todo lo que le hicieron. La pelea se intensifica. Jonathan usa todo lo que ha observado. Golpea como lo vio hacer al extraño, pero sin la misma precisión. Bra logra atraparlo y le tuerce los dedos. Jonathan, pese al dolor, lo mira con una furia que hace que Bra dude por un instante. Pero la duda desaparece con más golpes. Jonathan, herido, saca un objeto envuelto en periódicos. Parece un cuchillo. Amenaza con él. Bra retrocede. El miedo lo invade. Pero el arma es falsa. Una simple regla. Aún así, Jonathan ha ganado terreno psicológico. Lo ataca de nuevo. Lo domina. Lo hace suplicar. Y justo cuando podría haber ganado, vuelve a bajar la guardia para hablar. Otro error. Bra lo desarma, intenta apuñalarlo con el supuesto cuchillo y se encuentra con una regla. La burla enfurece aún más a Bra, que lo golpea sin piedad. Pero en ese instante, el extraño interviene. Derriba a Bra y le salva la vida a Jonathan. Le dice que estuvo cerca, que podría haber ganado. Pero que todavía no está listo. ¿Quiere volverse más fuerte? La oportunidad está ahí, pero será infernal. Más tarde, llegan a un barrio desconocido para Jonathan. El extraño, cuyo nombre resulta ser Brian, le pregunta si cree que los matones del colegio eran lo peor. Jonathan dice que sí. Brian le responde que afuera hay gente mucho más peligrosa. Gente sin límites. Y sin más, lo arroja a una casa donde viven otros jóvenes. Lo patean dentro y le cierran la puerta. Dentro, un grupo lo mira con extrañeza. Él explica lo que pasó. Alex, uno de los chicos, se burla, ¿confiar en Brian?
Es una locura. Aún así, le dan un rincón para dormir en la lavandería. Pero no será gratis. Desde el día siguiente, Jonathan se encarga de todos los quehaceres. Mientras explora el barrio, nota la violencia latente. Un día, un matón lo acorrala. Quiere humillarlo frente a su novia. Pero Jonathan ya no es el mismo. Levanta los puños. Y justo antes de que pase algo, aparece Alex. Lo respalda, lo defiende y le entrega sus bolsas. Apúrate con las compras. No pierdas tiempo con basura como él. El matón, humillado, planea vengarse. Pero ahora Jonathan no está solo. Alex, Mármol y ese sujeto extraño no estaban solos, todos formaban parte de la banda de Brian. Pero David no se intimidó ni un poco. Con una daga en mano, se lanzó sin dudarlo, enfrentándose a varios de los chicos. Para sorpresa de todos, los derribó con una facilidad absurda. Incluso Jonathan se quedó boquiabierto, ese movimiento fue brutal, casi como si superara al mismísimo Brian. La chica que estaba ahí salió huyendo, y el otro tipo se quedó paralizado, sin atreverse a intervenir. Alex, molesto por su cobardía, les lanzó insultos. Más tarde, en un callejón oscuro, David se golpeaba la frente contra la pared, maldiciendo a Alex con rabia. Juró que haría desaparecer a toda la banda de Brian. Su amigo intentaba calmarlo, pero en ese momento apareció alguien más. ¿De verdad piensas matarlos?, le preguntó aquel desconocido. David lo reconoció de inmediato. Tal vez podrían ayudarse mutuamente. Pasaron unos días. Era de noche y todos dormían en la sala. Todos, menos Jonathan. Un gánster se deslizaba silencioso, cargando un cilindro de gas. Conectó una manguera y comenzó a llenar la casa con el mortal contenido. Dentro, Jonathan se despertó, sintió el olor penetrante y se cubrió la nariz. Al ver que sus compañeros estaban casi inconscientes, corrió hacia la puerta. Al abrirla, se topó de frente con David. Lo reconoció de inmediato. David intentó huir, pero Jonathan no pensaba dejarlo escapar. Había intentado asesinarlos a todos. Mientras corría tras él, Jonathan recordaba las palabras de Alex, que le decía que no servía para nada. Esta vez quería demostrar que podía ser útil. En la casa, Alex comenzó a recuperar la conciencia. Al ver que los demás seguían desmayados, preguntó quién los había salvado. Mármol le contó que Jonathan fue quien lo sacó del peligro. Alex recordó cómo Jonathan lo despertó a bofetadas y le explicó la situación en segundos. Luego, hizo algo inesperado, le pidió que cumpliera una promesa. Cuando todo esto acabe, me vas a enseñar a pelear, le dijo, haciendo un juramento con el meñique como cuando eran niños. Mientras tanto, en otro punto del barrio, David huía desesperado. No entendía cómo ese mocoso seguía en pie. ¿Acaso no dormían todos en la misma sala? Entonces una voz le respondió, él no duerme ahí. Días antes del atentado, Jonathan le rogaba a Alex que le enseñara a pelear. Alex, molesto, lo ignoraba, hasta que le lanzó una cuerda. Empieza por saltar, le dijo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, yo podía dar 100.000 saltos al día. Al día siguiente, Alex no vio a Jonathan por ningún lado. Preocupado, salió a buscarlo, y lo encontró en la azotea. ¿Qué haces? Ya voy por los 47.000 saltos, respondió con seriedad. Alex pensó que estaba loco. Le dijo que eso no lo haría más fuerte y que mejor fuera a lavar los platos. De vuelta al presente, David y Jonathan se golpeaban con todo. La diferencia era clara, los golpes de David eran precisos y certeros, mientras que los de Jonathan apenas tocaban. Aún así, cada vez que David intentaba escapar, Jonathan lo perseguía sin rendirse. David comenzaba a entrar en pánico. Falló su misión, la banda de Emiliano lo buscaría. Tenía que escapar, pero Jonathan no lo dejaba. Le agarró una pierna y lo hizo caer por unas escaleras. «De aquí no te escapas», gritó Jonathan. Pero entonces, David lo hirió con una daga. Jonathan apenas logró esquivar los navajazos. Se cubrió con lo que pudo, incluso una bandeja de plástico, pero David la cortó sin problema.
La próxima estocada era imposible de esquivar y la sangre voló. Mientras tanto, en la casa, los demás comenzaban a despertar. Se preguntaban quién los había salvado. Cuando supieron que fue Jonathan, la preocupación creció. Ir solo tras un asesino era una locura. Pero Alex, con una leve sonrisa, recordó su promesa. Le debo una, ahora tengo que enseñarle a pelear, murmuró. En el callejón, Jonathan herido se aferró al puñal con sus propias manos. Se levantó y acorraló a David contra una baranda. David pensó que quería empujarlo. ¿De verdad crees que podrías hacer eso con ese cuerpo? ¿Quién dijo que quiero empujarte? Lo abrazó con fuerza y se lanzó con él al vacío. Ambos cayeron, rebotando contra las paredes. El puñal de David se incrustó en Jonathan, pero al llegar al suelo, Jonathan fue quien logró levantarse primero. Al ver al gánster malherido, pensó en rematarlo con una piedra, pero no lo hizo. Se arrodilló, exhausto, pero sonriendo, por primera vez había vencido a un verdadero enemigo. ¿Será que tengo talento para esto?, se preguntó. Pero su alegría duró poco. Sintió la sangre caliente en su abdomen. El cuchillo seguía clavado. Justo cuando pensaba que moriría, despertó, en el hospital. Alex estaba a su lado. Lo habían salvado, y según los médicos, la herida no era tan grave. Fue más por el golpe de la caída. David había desaparecido. Desde entonces, la banda lo trató de forma distinta. Cumplieron su promesa. Incluso le preguntaron qué quería como recompensa. Su primer deseo fue aprender a pelear. El segundo fue panceta de cerdo. Todos rieron al verlo comer como un perro hambriento. ¿Qué le pasa a este?, preguntó la chica, medio conmovida, medio incómoda. Yo solo dije que le dieran un poco, dijo Alex, nervioso. Todos estuvimos de acuerdo, respondió Mármol. Jonathan, entre mordiscos, casi lloraba de alegría. Por fin se sentía parte de algo. Ya no era un extraño. No eran una familia tradicional, pero era su familia ahora. Si necesitas un lugar, este es tu sitio, le dijeron. Y aunque vivir en la calle no era fácil, había algo hermoso. Al día siguiente, Jonathan no pudo dormir, ya que en ese lugar duermen como unos cerdos. Jonathan pregunta por la edad de todos, y se da cuenta de que Brian es el más viejo. Le explica que allá todos trabajan, ella con la computadora, Alex arreglando motos, Kevin haciendo tatuajes y Daniel en una cafetería. Brian le dice a Jonathan que se quede ahí con él, además, no tiene que hacer nada porque él es el líder. Vemos cómo Alex patea a Jonathan para que vaya a buscar trabajo. Este se queda confundido. Hasta que ve a Brian barriendo. Jonathan llega a una pizzería. Todo el mundo ahí tenía un carácter de perros. Era como si estuvieras atrapado en un cuartel militar, gritos por todo, órdenes como si fueran capitanes y tú un recluta. Jonathan no aguantó y corrió al baño en busca de un respiro. Pero justo en su camino, apareció ella. Una chica que entró al local con una energía tan diferente que parecía de otro mundo. Saludó con una sonrisa al dueño del sitio, quien resultó ser su padre. Jonathan se quedó helado. No podía creer lo hermosa que era. Nada que ver con la fugitiva con la que compartía techo. Ella se acercó a Jonathan como si ya lo conociera de antes. Se le plantó frente a frente, lo miró de cerca y le soltó, «Eres muy lindo». Para alguien como Jonathan, esas palabras eran oro puro, una caricia directa al alma. Lo que no sabía, lo que ni se imaginaba, era que ese encuentro iba a sacudir su mundo de forma radical. Mientras tanto, en algún rincón oscuro de la ciudad, Brian apaleaba a un grupo entero de pandilleros. Uno de ellos, tirado en el suelo, le rogaba por su vida. Brian lo agarró del cuello de la camisa, lo levantó y le dijo, «Dile a tu jefe que me traiga al que se atrevió a tocar a mis chicos, o juro que voy a buscarlos uno por uno». De vuelta en la pizzería, Jonathan no podía dejar de admirar a la hija del dueño. Era bella, amable, y además sabía hacer de todo. Él, en cambio, no podía ni abrir un frasco sin ayuda. Cuando rompía un plato, se quería morir pensando que le descontarían el sueldo. Pero ella solo sonreía, le preguntaba si estaba bien y le decía que no se preocupara,
que no le dirían nada a su papá. Para Jonathan, era un ángel disfrazado de mesera. Le agradeció mentalmente a Kevin por haberle conseguido ese trabajo. Pero, como pasa en estos lugares, la calma no dura mucho. Un cliente maleducado entró, quiso fumar dentro y cuando le dijeron que no podía, lanzó su bebida directo al rostro de la chica. Jonathan reaccionó, pero el dueño lo detuvo. ¿Por qué no haces nada?, le preguntó a su jefe. El hombre bajó la mirada. Ella está bien, respondió, intentando mantener la calma. La chica, con la bebida chorreando, se disculpó con el cliente. Luego su padre también lo hizo. El hombre los insultó y se fue como si nada. Al cerrar el local, Jonathan volvió a preguntar. ¿Por qué se dejaron humillar así? El jefe le devolvió la pregunta, ¿qué querías que hiciéramos? ¿Pegarle? ¿Arriesgar la tienda? Fue entonces cuando la chica intervino. Le explicó que el barrio estaba lleno de peligros. Había organizaciones criminales por todos lados. Cualquiera podría estar vinculado con ellos, incluso ese tipo. No podían darse el lujo de provocar una represalia. Gracias a este lugar puedo estudiar, dijo ella. Siempre hay comida en casa. Así es como sobrevivimos aquí. Jonathan bajó la mirada. Tenían la misma edad, pero ella parecía 10 años mayor por dentro. Era fuerte, sabia, y él solo un novato aprendiendo lo dura que es la vida real. Después de un tiempo, Brian decidió que era momento de enseñarle su primera lección. Hay que arrancarte el miedo, le dijo mientras le daba un golpe suave con un libro. ¿Miedo a qué? A causar daño. Pero contigo me lo voy a saltar. Ya traes rabia acumulada. Aunque Jonathan ya había peleado antes, Brian le dejó claro que una pelea callejera real no era un juego. Que ganar una escaramuza no lo hacía fuerte. Con una sonrisa retorcida, le prometió que lo reformaría. Antes de comenzar, le hizo una pregunta clave, ¿alguien de tu familia te está buscando? Jonathan fue claro, aunque me encuentren, no vuelvo con ellos. A Brian eso le sacó una sonrisa de satisfacción. Desde ese día, lo llevó al límite. Trote, cuerda, abdominales, flexiones, ejercicios de piernas. Jonathan pensaba que lo estaba matando, no entrenando. ¿Y los puños? ¿No me vas a enseñar a pelear?, preguntó un día. Brian le explicó que las peleas no siempre se ganan con golpes. Que debía usar el entorno, bloquear la vista del enemigo, buscar objetos a su alrededor. Aún así, Jonathan insistió en aprender boxeo. ¿Quieres parecer rudo, cierto?, le dijo Brian antes de lanzarse a atacarlo sin previo aviso. Jonathan esquivó. Por instinto. Brian quedó sorprendido. Así que aumentó la velocidad. El muchacho esquivó de nuevo. Brian aceptó entonces entrenarlo con puños, pero el método sería directo, golpeándolo. Días después, en un galpón abandonado, un chico llamado David recibía una paliza brutal. Liam, líder de otra banda, lo acusaba de fallar una misión y perder dinero. David lloraba, suplicaba, ofrecía devolver cada centavo. Pero Liam quería más. Tienen 30 minutos para traerme a Brian, ordenó. Los matones fueron a buscarlo, pero no lo encontraron. Así que mandaron a uno de los suyos a la pizzería a buscar a Jonathan. Al llegar, Jonathan encontró el desastre. El matón había golpeado a la chica y a su padre, y destruido medio local. ¿Dónde está Brian?, preguntó. Jonathan lo miró, encendido por dentro. La chica le hizo señas para que escapara, pero él no podía dejarla. El matón, conocido como el Wander, era un monstruo. Tenía 17 años, medía 1,81 y pesaba casi 300 libras, pura masa muscular. Había sido expulsado del colegio por su violencia extrema. Pero ahora estaba ahí, frente a Jonathan, esperando que corriera. Pero Jonathan no lo hizo. Yo trabajo aquí, dijo, firme. El Wander se rió. Para él, Jonathan era un insecto. Pero nuestro muchacho ya no era el mismo. Usó lo aprendido, pateó una silla, bloqueó al Wander y lanzó su primer golpe con técnica. Giró la cadera, cargó el cuerpo. Wander lo sintió.
Fue un golpe real. La chica, en el suelo, lo miraba sin poder creerlo. Wander se tambaleó, pero no cayó. Jonathan no paró. Golpe tras golpe, esquiva tras esquiva. Pero el monstruo era duro, aguantaba todo. Hasta que lo atrapó. Lo levantó por el cuello. Jonathan no podía respirar. La chica intentó ayudar y fue golpeada. Jonathan se pregunta si siempre será un perdedor. De vuelta a la llamada, Wander le reclama a Alex, pues fue él quien dijo a los demás que Jonathan era útil para pelear. Sí, más o menos, responde, tratando de sonar tranquilo. Vio la cara del otro tipo, con esa mirada de demente, y aunque le dio una buena corazonada, también sintió que no era bueno dejarse llevar por eso. No todos nacen para pelear como Wander, asegura Alex, aunque Wander no opina lo mismo. Ese chico, tiene potencial, dice observando el caos. Mientras tanto, ese potencial llamado Jonathan estaba siendo estrangulado por Wander. En medio del forcejeo, Jonathan recuerda algo, la segunda regla de una pelea callejera, bloquea su visión. Sin pensarlo mucho, le escupe directo al ojo. Wander lo suelta para limpiarse el rostro, dándole el espacio justo para respirar. No pierde tiempo. Empieza a golpearlo sin parar. Wander, entre risas, le dice que puede recibir 100 golpes como esos. Claro, Jonathan piensa aplicar la tercera regla, un arma adecuada. Agarra una botella vacía y le lanza un derechazo brutal al rostro. Luego otro, y otro. N le grita que pare, sus manos están llenas de cortes, pero Jonathan no escucha. Sigue. Ya lo apuñalaron una vez, esto no lo asusta. Golpea hasta romper la botella en su puño ensangrentado. Wander cae, fuera de combate. Knight lo sostiene antes de que se desmaye. Jonathan le susurra. Tu rival, ha caído. Perdió el conocimiento. El jefe lo observa incrédulo. Ese chico que casi no sabía pelear al principio, derribó a un monstruo. Jonathan grita entre jadeos. Voy a matarlos a todos. A todos los malditos como tú. Apenas se mantiene en pie. N le pregunta si está bien. Él apenas asiente. Esta es la primera vez que gano una pelea con mis manos, y apenas es el comienzo. Pero entonces, aparecen dos más. Amigos de Wander. Un rubio mira el cuerpo del caído, confundido. ¿Quién fue? ¿El viejo de la pizzería? Fui yo, responde Jonathan, levantándose como puede. Yo le abrí la garganta a ese cerdo. Na le ruega que no se mueva, pero Jonathan está decidido. Va a enterrarlos, a los dos. Sin importar el costo. Vengan. Grita. Uno se burla. ¿Y este loco? Pero su compañero es derribado de un solo golpe. Todos miran sorprendidos. Es Kevin, que llega acomodándose el cabello. Lo hiciste bien, Jonathan, le dice. Ahora me toca a mí. Mira a los dos tipos con calma y suelta. ¿Cuál de ustedes quiere morirse primero? Ambos se lanzan, pero Kevin los despacha como si fueran de papel. Un puñetazo, una patada, y ya están en el suelo. Jonathan lo observa boquiabierto. Ese tipo es jodidamente fuerte. Kevin se agacha junto a uno y pregunta. ¿Quién te envió? El tipo, temblando, contesta. Liam, él nos mandó. Kevin se queda helado. El nombre encaja con muchas piezas que no entendía. Da una patada salvaje, de esas que dejan tonto hasta al más bravo. Jonathan no sabe quién es Liam, pero recuerda que Diego, aquel loco que lo atacó, mencionó esa banda. La seguridad aquí apesta, dice Kevin. La policía ni se molesta en entrar. Es tierra de nadie. La zona se dividió cuando las mafias cayeron. Grupos como Sol Brillante tomaron el control. Y aunque suena a nombre de detergente barato, es una pandilla real. En coreano era Jaewan, pero aquí se llama así. Sol Brillante. Suena ridículo, pero son una pesadilla. Ese tal Liam es el más peligroso de todos. El viejo de la pizzería confirma que los ha estado extorsionando desde hace meses, pero no quería meter a la banda de Wander en sus líos. Kevin se enfurece. Jonathan lo entiende ahora,
ya sea en el colegio o en la calle, los abusadores siempre están al acecho. Nike aparece, temblando. Agradece a Jonathan, pero tiene miedo. Esa pandilla es capaz de todo. Jonathan, con la mirada fría, solo responde: si vuelven, los entierro. Más tarde, Kevin llama a Alex. Le informa que el responsable es Sol Brillante. La situación empeora. Alex presencia como un grupo de la banda destruye un local. Una anciana intenta proteger a su nieto, pero uno de los maleantes la insulta y se prepara para golpearla. Alex lo detiene con un puñetazo directo al rostro. Y a mí que en segundos, ya los ha derrotado. Pero la anciana le grita: cuidado. Demasiado tarde. Alex recibe un batazo en la cabeza. El atacante no es otro que Liam. Lo mira con desprecio. Por fin encontré a uno de la familia Wander, se burla. Wander es de mi banda, responde Alex antes de caer inconsciente. Mientras tanto, en la casa, el grupo discute. Camila no quería meterse por una pizzería cualquiera. Kevin le responde: es que hacen buena pizza. Y lo dice en serio. Otro le da la razón. Aunque uno más les grita que sean serios. La situación es grave. Alex sigue desaparecido. Entonces, todos reciben un mensaje. Una foto. Alex atado, golpeado, un bate ensangrentado al lado. El mensaje: fábrica abandonada, cerca de los bloques. Camila explota de furia. Esos hijos de fruta. En la fábrica, Liam juega con Alex mientras lo golpea, pero sus compañeros llegan justo a tiempo. Sol Brillante es mayoría. Están rodeados. Somos solo 4, dice Kevin. Pero eso es suficiente. Jonathan no lo tiene tan claro. 10 tipos contra ellos. Se siente débil. Aún así, no retrocede. ¿Seguro que vienes? Le pregunta Kevin. Podrías irte. Puedo pelear, responde firme Jonathan. Entonces quédate. Pero si llegas a estorbar, no dudes en quedarte atrás. La batalla empieza. Kevin destroza a los primeros. Joy, otro de la familia Wander, pelea con técnica. Camila también entra en acción. Un tipo intenta atacar a Jonathan y a ella. Jonathan se interpone, pero Camila lo empuja a un lado y lanza al sujeto al suelo como si nada. Jonathan está asombrado. Esta familia está loca. Jonathan aún no pelea, pero pronto no tendrá opción. Un tipo lo ataca y lo obliga a esquivar hasta chocar con un tanque encendido. Agarra un leño ardiente y quema la cara del agresor, pero ni eso lo detiene. Sigue atacando. Entonces, uno de los delincuentes atrapa a Jonathan y le pone un vidrio roto en el cuello. Nadie se mueva o lo mato. Grita. Todos se detienen. Liam sonríe. Kevin baja los brazos. Jonathan lo mira. Kevin entiende. Liam se acerca. Podríamos usar a alguien como tú, le dice. Únete a mí y vivirás. Pero Kevin gruñe. ¿De verdad creen que ese chico es una carga? Y le mete un puñetazo directo en la cara a Liam. Porque cuando Jonathan quiso venir, les dijo algo muy claro. Si en medio de esto me convierto en una carga, déjenme. No se preocupen por mí. El tipo lo miró con extrañeza. Jonathan no parecía temerle a la muerte. ¿Cómo habría de hacerlo? Ya estaba listo para morir mucho antes de esa noche. Incluso, había escrito una carta de despedida. No era broma. En otro rincón del almacén, Kevin se batía a golpes con Liam. Mientras luchaba, no dejaba de pensar en lo insano que era ese chico. Jonathan, ese chico podía ser el más loco de todos. Joy, su compañero, no salía del asombro. Kevin se burló. En mi grupo no hay uno solo que caiga sin pelear. Cállate, le escupió Liam, sin perder el ritmo. No han ganado nada. Ni siquiera están cerca. El combate continuó. Kevin lanzó una patada que Liam bloqueó con su bate. Ese bate maldito le daba ventaja, tenía más alcance y se defendía demasiado bien. Y para colmo, Liam no jugaba limpio.
Viendo que no podía con él, sus hombres se lanzaron sobre Kevin. Le sujetaron los brazos, una pierna. El golpe de Liam estaba asegurado. Pero entonces, una tabla se estrelló contra su cabeza. Jonathan, una vez más, se lanzó al peligro. El tablazo no fue suficiente para derribar a Liam, pero sí para atraer su atención. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, le dijo, avanzando hacia él. Jonathan sudaba. El miedo lo paralizaba. Sabía que ese tipo no era como Brian, Diego o Danny. No. Liam era distinto. Pelear contra él era morir. Su cuerpo no reaccionaba. El batazo en el estómago fue brutal. Jonathan sintió como el aire se le escapaba, pero no cayó. Su cuerpo seguía sin responder. El miedo lo había atrapado otra vez. Liam se rió, lo llamó debilucho. Le prometió un trato especial después de encargarse de sus amigos. Pero al girarse, lo inesperado, todos sus hombres estaban en el suelo. Frente a él, firmes, estaban Camila, Kevin y Joy. No te faltarán manos para pelármela, dijo Liam, confiado. Te vamos a dar una paliza, respondió Camila, con furia en los ojos. Y atacaron. Joy se lanzó primero, golpeando a Liam en el costado. El golpe fue perfecto, pero no le hizo nada. Liam lo ignoró, lanzó un batazo que Joy esquivó. Kevin le atrapó el brazo con una llave. Camila le sujetó la pierna. Estaban cerca de vencerlo, hasta que Liam cambió el bate de mano y golpeó a Camila con fuerza. Se zafó de Kevin, mandándolo a volar. Camila no entendía nada. ¿Qué pasaba con ese tipo? No bajen la guardia, gritó Kevin. Liam se rió, altivo. Les daré una última oportunidad. Únanse a mí, o mueran. ¿Estás loco? Camila lo fulminó con la mirada. Preferimos morir. Mala elección. Golpeó su bate contra un tubo metálico. Como si fuera una señal, una veintena de hombres aparecieron de la nada y rodearon al grupo. Kevin no lo creía. Estaban cansados, superados. No había esperanza. Liam se acercó a Kevin. Escuché que te gusta una pizzería, ¿no? Pues mandé a un amigo a saldar cuentas. No. Gritó Kevin. Liam marcó a su amigo. Pero no fue su voz la que respondió. Fue un grito. Su hombre fue arrojado al almacén, todo golpeado, desfigurado. Y con él, apareció alguien más. Hoy en día cualquiera se dice psicópata, dijo Brian, entrando como una sombra peligrosa. Te mostraré cómo se ve uno de verdad. Liam sonrió. Brian había vuelto. Era justo lo que quería. Pero eso no iba a acabar como pensaba. Brian se lanzó contra sus hombres. Uno a uno cayeron como fichas de dominó. Golpes certeros, llaves brutales. Jonathan miraba atónito. El Brian que conoció antes, ese solo jugaba. Este era su verdadera versión. Liam lo amenazó con romperle el brazo a Kevin. Brian no se detuvo. Hazlo, le dijo, sin miedo. Y Liam lo hizo. El crujido fue espantoso. Pero Brian solo pateó el tanque con leña encendida. Ya veremos quién duda al final. Liam recordaba lo que su superior le dijo, no te metas con la familia Brian. Nada bueno sale de eso. Pero no hizo caso. Atacó con su bate, sin pensar. Brian lo esquivó con facilidad. Peleaba usando incluso los cuerpos caídos como escudo. En un momento, Liam golpeó sin querer a uno de los suyos, hundiéndole la cabeza. Brian lo encaró. Solo quedas tú. El combate final había llegado. Liam golpeó, pero Brian respondió con un impacto directo a la cabeza. Luego un golpe al abdomen. Liam intentó bloquear con el bate, pero Brian lo dobló con pura fuerza. Levántate, ordenó Brian. Aún no te doy permiso para descansar. Y lo llevó al suelo. Le golpeó sin parar, le aplicó una llave perfecta. El brazo de Liam se rompió. Su grito fue aterrador. Suplicaba. Lloraba. Brian le tomó del cabello. Le enviaré un saludo a tu jefe. Y lo arrastró hacia el fuego.
Liam gritaba, rogaba. Recordó las advertencias. Nadie sale ileso de una pelea con Brian. Esto no es un juego, Liam. Mandaste gas, intentaste matar a mi familia. Y con esas palabras, lo lanzó al fuego. Los gritos de Liam eran insoportables. Brian, sin piedad, le pateó la cara una y otra vez. Jonathan. Jonathan vio todo. Y por primera vez, sintió verdadero miedo por su amigo. Liam quedó tirado, destrozado. Si seguía respirando, era un milagro. Brian ayudó a Jonathan a levantarse. Vivir aquí es duro, ¿eh? Le dijo con una sonrisa extraña. Vamos a casa. Y gracias a él, Jonathan sobrevivió. Pero sabía que esto, apenas comenzaba. Sin embargo, ellos no lo sabían en ese momento. Su mala relación con Sol Brillante solo acababa de iniciar. Debido a ese encuentro, estuvieron hospitalizados un tiempo. Financieramente hablando, fue un dolor de cabeza. Por suerte, el dueño de la pizzería se enteró y los ayudó con la factura médica. Todo había sido pagado. Esa seguramente fue la forma de darles las gracias. Y desde entonces Sol Brillante permaneció en un silencio total. En esa parte de la ciudad, Liam, quien administraba el área, había desaparecido. El rumor de que la familia Bryan lo había vencido, se extendió. Claro, para Jonathan habría sido perfecto si todo acabara ahí. En esa casa tuvieron una reunión. Bryan les aseguró que pronto ellos iban a regresar. La banda Sol Brillante tendrá un sustituto para Liam en menos de lo que Kevin tarda en subir videos. La parte buena es que como grupo no son muy unidos, usan el dinero para contratar y atraer chicos de la calle. Luego de que se reorganice, irán por ellos. Ahora hay que decidir lo que van a hacer. ¿Nos vamos o nos quedamos y peleamos? Starko es quien responde primero. La respuesta es obvia. Él lo sabe mejor que nadie. Ellos no tienen casa a la que volver. Su único lugar es aquí. Tras esa reunión en la azotea, Jonathan quería hablar con Brian. Este le pregunta si es que acaso piensa marcharse, pero no. Nuestro muchacho pregunta si acaso hay una forma de hacerse más fuerte, más rápido. Brian le dice que no tenga prisas. Él ya está aprendiendo bastante rápido, para ser honestos, dice Brian. No pensó que Jonathan mantendría ese ritmo. Jonathan sabe que ha cambiado, pero esa pelea lo hizo darse cuenta de lo débil que es. No puede compararse con sus compañeros y no quiere ser un estorbo antes de que Sol Brillante regrese. Aunque no sea tan fuerte como Brian, por lo menos quiere ser lo suficiente para ser verdaderamente útil. Brian le dice que ya le ha enseñado rápido, pero si realmente quiere ir más rápido, hay un solo método muy estricto. Él lo llama la lección especial. En la tienda de pizzas, con la desaparición momentánea de la banda enemiga, la cantidad de clientes disminuyó un poco, lo que hizo el trabajo más fácil, pero al mismo tiempo más feliz. No saben cuánto tiempo será así de pacífico, pero estaría bien que durara para siempre. Mientras Jonathan sacaba la basura, Nike había regresado de la escuela. Ella estaba rara, su cara era de terror absoluto, tal vez pánico. Temblorosa, dejó un osito de peluche en la basura. Jonathan le preguntó qué pasa, pero ella, con fingida sonrisa, le dice que nada. Nuestro muchacho se pregunta qué ocurre. Nunca vio una expresión como esa en el rostro de Nike. Cambiando de tema, ella le pregunta si él no va a la escuela. No, la escuela no es lo mío, dice Jonathan. Todo lo que hace es trabajar. Nike le pregunta a nuestro muchacho si mañana, luego de la escuela, quiere ir a un lugar con ella. Seguro, responde Jonathan. Nike se despide diciéndole que mañana se verán. Jonathan recién entiende lo que acaba de pasar. Él y ella, solos. Al día siguiente, Nike tardaba mucho. Él fue a esperarla a la escuela, pero quiere morirse. Su flow, esa ropa, según él, con eso va a enamorar a cualquier chica. No tuvo tiempo de revisarse, pero al mirarse en verdad se ve gustoso. Tiene como un flow, tú sabes, de chico malo. Hasta se peinó. Aún así, está nervioso. Piensa que todos se van a burlar de él, pero eso no está pasando.
Hace tiempo que no va a una escuela. Antes vestía uniforme como esos chicos. Pero ahora vive en un mundo diferente. En eso, la ve. Ella está con un chico, uno que le regala un oso casi como el que ella tiró a la basura ayer. Es un regalo de amor. Los compañeros del tipo le dicen a ella que es la única perrita a la que él trata bien. Ella toma el oso. Jonathan piensa que es normal. Ella tiene tipos tan guapos como ese. Él no está a la altura. El tipo le dice que esta vez no tire el muñeco. Jonathan nota la expresión de Nike. Ella lanza el oso al suelo. Ella le dice que sabe que él le puso una cámara oculta a esa cosa. Por eso estaba con esa cara ayer. Jonathan escuchó todo. El tipo aquel se burla de ella. Es muy inteligente, pero ya que resultó ser así, ella debe ir con él. Extiende el brazo para agarrarla, pero en ese instante es detenido. ¿Quién eres?, pregunta sorprendido. Es un perdedor, dicen sus amigos. Mírale el pelo. Hey, chicos, dice Jonathan con la furia visible en el rostro. ¿Alguna vez han sido golpeados por un perdedor? Los tipos se burlan de Jonathan. Le preguntan si cree que es un héroe. Le atacan, lo toman de la cara, luego agarran a Nike. Pero Jonathan responde dándole un puñetazo directo al rostro del engreído. El tipo no puede creerlo. Por primera vez en su vida, su nariz está sangrando. Jonathan le advierte que si la tocan, los va a matar. Debiste irte, le dice el tipo. Pero tú lo pediste. Jonathan lanza un golpe, pero el engreído lo esquiva y le golpea en la cara. Nuestro muchacho se da cuenta de que además de engreído es fuerte. Nadie se preocupa, ellos se burlan. Ha entrenado boxeo por mucho tiempo. Pero Jonathan lo sorprende. Simplemente se levanta, sonriendo, y le dice que puede abrirles la cabeza fácilmente. Enojado, el sujeto vuelve a la pelea, pero son detenidos. Otro grupo de estudiantes ha empezado a agravar la situación. Eso hace que el tipo deje de pelear, pero le advierte que ahora sabe su nombre, así que tendrá que cuidarse. En el lugar al que Nike lo llevó, ella le pregunta si esos tipos siempre la acosan. Ella no responde, está triste. Él sabe que es difícil hablar sobre eso. Recuerda cuando a él le pasaba lo mismo, lo solo que se sintió. Pero abrirse con otros no habría estado mal. Ella siempre aporta a la pizzería de su padre y se esfuerza en la escuela. Si además de eso soporta en silencio, solo se perderá a sí misma. Si le pasó a él, no quiere que le pase a ella. Por eso él la va a ayudar. Nike empieza a llorar. Le cuenta lo difícil que es. Ese imbécil siempre la molesta. Ellos eran compañeros de clases al principio del semestre. Cuando se conocieron, parecía un buen chico, pero un día las cosas se pusieron extrañas. Él la tocó. Hacía cosas como esas que apenas cruzaban la línea, pero para cuando se dio cuenta, algo estaba mal. Ya había empezado a jugar con ella. Fue a la escuela mientras era constantemente acosada. Pensó en pedir ayuda, pero su padre tenía sus propios problemas con Sol Brillante. No podía cargarle la culpa de la escuela también. Jonathan escuchó todo con mucha ira reprimida. Ellos se despidieron. Luego él no sabía nada. Ella parecía tan feliz, pero estaba pasando por tanto, así que él acabará con ese bastardo. En un bar de mala muerte, aquel chico acosaba a otra mujer. La intenta obligar a cantar. La tipa pide que la dejen ir, pero él la llama perro. En ese momento, otro sujeto entra maldiciendo al tipo, lanza un golpe, pero el tipo se defiende y lo deja en el piso de un madrazo. Luego empieza a patearlo. Aquel es el novio de la chica que están obligando a cantar, que suplica que lo dejen de golpear. Y para hacer eso, dice el desgraciado, tienes que cantar para nosotros. Asustada, la chica lo hace. Deja ahí a la tipa, burlándose. Dice que eso es amor verdadero. Luego se dirige al baño con otro de sus colegas, dejando a uno para vigilar. Mientras suben, él le pregunta a otro si encontró a ese tal Jonathan. Lo hice, dice el tipo. Resulta que lo expulsaron de su escuela. Un vagabundo está con Nike. Se burla el sujeto. Le dice que hizo que lo siguiera.
Sabe dónde encontrarlo. Feliz y con cara de maníaco, ¿cómo me encontraste? Pregunta el tipo. Fácil, dice Jonathan. El loco que me seguía tuvo una suerte muy mala. Brian lo vio siguiéndome. Tras darle una paliza, descubrimos todo. Bueno, gentes, hasta aquí lo dejaré. Si el video tiene apoyo, seguiré subiendo capítulo, porque ahora es que falta lo bueno. Si te gustó, suscríbete y déjame un comentario a ver qué te pareció y en qué te gustaría que mejore haciendo resumen de manga. No te olvides de dar me gusta y suscríbete.